va a decir así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa gratitud, esa reverencia es sin lugar a dudas la parte que Dios quiere que podamos desarrollar en nosotros. Esa admiración a su persona, el reconocer que en un momento determinado estamos delante del creador de todas las cosas. La admiración por su majestuosidad, la admiración por estar delante de aquel que lo sustenta a todo, en todo, por el poder de su palabra. Poder tener la admiración de saber que servimos a ese Dios. No es mayor ejemplo o no es mejor ejemplo el caso de cuando Dios tomó a Israel y lo llevó al desierto. Cuando Dios habla a través de Moisés para que hablara a Faraón, Dios le dice: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta, para que me celebre en el desierto. Cuando Dios se mostró a Israel en el Sinaí, cuando su presencia descendió allá en el monte, y había, claro, descendió como fuego, dice Éxodo 20, y había truenos y relámpagos y todo esto, y había una humareda grandísima. Su propósito no era que Israel tuviera miedo, sino que conociera al Dios que ellos iban a servir. El Dios que a partir de ese momento iba a pelear por ellos. Al Dios que a partir de ese momento iba a levantar bandera a su favor, que iba a abrir puertas a su favor y que iba a hacer milagros a su favor. El propósito de Dios era que Israel conociera su carácter y el carácter de ese que a partir de ese momento iba a ser su Dios. Y aunque Israel en ese momento tuvo miedo, después vamos a ver en el libro de Josué que a la larga, efectivamente, esa es la reputación que llega a tener el Dios de Israel. Vamos a ver más adelante que después sus enemigos iban a decir: wow, ¿y quién es ese Dios al que Israel le sirve? Porque es poderoso guerrero, porque es poderoso en batalla y porque hace un montón de milagros y cosas que son sobrenaturales. Mejor nos rendimos antes que pelear contra ellos. El libro de Josué va a decir que la reputación de Israel y al Dios que ellos servían se extendía por todo a su alrededor. Dios quiere que tengamos la certeza de quién Él es, para que así podamos también temer o tener ese temor a su presencia. Otra vez, no de miedo, sino de reverencia ante su grandeza, su majestuosidad, su santidad. Esa santidad que es la que va a hacer el profeta Isaías cuando se ve delante de él. Cuando Isaías se ve delante de Dios por encima de todas las cosas, lo que él dice es: soy hombre muerto. Han visto mis ojos a Dios y yo no estoy purificado. Soy hombre muerto. Su grandeza había llenado los ojos de Isaías y se entendía que, o él entendió que no sobreviviría a esa oportunidad. Deuteronomio 10, versículos 12, 20 y 21 dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El temor a Dios es la base de nuestro servicio, es la base de andar en sus caminos y, claro, aún más allá,
es la base de nuestro amor por Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero ¿quiénes aquí han visto en alguna ocasión, así como dice el final del versículo, ustedes han visto estas cosas grandes y terribles que sus ojos han presenciado, han visto? ¿Quiénes acá han visto a Dios obrar un milagro a su favor? ¿Quiénes han visto a Dios no sanar enfermos, restaurar matrimonio, restaurar relaciones, hacer milagros de provisión, levantar donde no había, abrir puertas que parecían eternamente cerradas, cambiar voluntades, cambiar corazones, restaurar relaciones de padres a hijos, de hijos a padres? Lo hemos visto tantas veces que no queda más que reverenciar nuevamente el Dios todopoderoso al que servimos. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es tener esa reverencia ante el Dios al que servimos. El predicador, en su libro de Eclesiastés, ya al final va a concluir de la siguiente manera: teme a Jehová, porque esto es el todo del hombre. No importa cuál sea el fundamento en el que tú pretendes llevar tu vida. El predicador, después de tener todas las cosas y todos los deleites de la vida, en riquezas y en todo lo demás, termina concluyendo: teme a Jehová, porque es el todo del hombre. Esta actitud de reverencia era parte de la vida del pueblo de Israel. Servirle con reverencia era entender en todo momento el carácter de Dios, entender su bondad, su misericordia, su amor eterno, y entender por sobre todas las cosas que Él es grande y que nosotros pequeños. Entender el carácter del Señor y poder reverenciarlo por eso. Aunque la historia de Jonás tiene su historia, no, tiene su línea aparte, algo que yo destaco de Jonás es que Jonás conocía el carácter de Dios. Si vemos la historia de Jonás, hay un punto donde Jonás le dice al Señor: yo no voy a ir a Nínive. Y no voy a ir a Nínive porque yo no voy a ir a decirle que tú lo vas a destruir. Porque yo sé, Jonás tenía la certeza, de que si ellos se arrepienten, tú eres un Dios grande en misericordia, tardo para la ira, y lo vas a perdonar. Jonás conocía el carácter del Señor. Jonás temía a Dios por eso. Y nosotros también estamos llamados a conocer el carácter de ese Dios al que servimos y movernos en esa misma forma. Deuteronomio 6, 1 al 9 va a decir: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Y aquí viene el Shema, que ya conocemos porque lo vimos el año pasado en una serie también acá en la iglesia. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y hago énfasis acá. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Temer a Jehová estaba incrustado en la familia hebrea. De tal manera
que Abraham se lo enseñó a su hijo y su hijo a su hijo. De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y fue de tal manera puesto en el corazón de la cultura hebrea y de la familia hebrea, que es esto que hace que José, en el episodio con la mujer de Potifar, diga: yo no puedo pecar ni hacer esto contra Jehová. No contra mí, no contra Potifar, no contra el faraón. Yo no puedo hacer eso y pecar contra Jehová, dice José. Es esto que hace que Daniel y sus amigos, aún en Babilonia, decidan no contaminarse y seguir sirviendo al Dios de Israel. Es esto que hace que Mardoqueo, que Esther, que Nehemías, que Esdras, aún en Persia, decidan servir al Dios de Israel, que decidan mantenerse firmes cuando las circunstancias son adversas. Y es el temor a Jehová, iglesia, que va a hacer que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se mantengan firmes en esta sociedad que está llena de medias mentiras, que está llena de falsedades, de confusión, que cada quien levanta la bandera de su propia verdad, que cada quien levanta la bandera de vivir bajo su propia opinión y que cada quien corre bajo sus sueños egoístas. Teme al Señor, porque esto es el todo del hombre. Esto debemos poder entenderlos, no solamente para nosotros, sino por el impacto que tiene para nuestras generaciones, para nosotros, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que el Señor nos permita ver, y aún aquellas que no alcancemos. Israel tenía internalizado esto, lo había aprendido, lo había reproducido y lo había mantenido firme. Y era tal esta idea de vivir bajo la reverencia al Señor, era tal el celo de vivir bajo la reverencia al Señor, que aún después de tantos años en el exilio, Israel es conquistado por Babilonia, es llevado al exilio, allá se desarrolla la historia de Daniel, sirven a Babilonia, luego a Persia, se desarrolla un montón, pasan 1, 2 generaciones. Por fin, el rey Ciro, en la historia de Nehemías, decide que Israel vuelva otra vez, el pueblo hebreo vuelve otra vez a su tierra, y cuando vuelven, oh sorpresa, han encontrado el libro de la ley. Y Nehemías 8, habla de un episodio que para mí es espectacular, porque han encontrado el libro de la ley y en esos versículos siguientes del capítulo 8 de Nehemías hay una actitud que me encanta poder recalcar. Nehemías lo narra así: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo. Versículo 1, saltea al 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. La actitud de Israel, aún 2 generaciones después, 3 tal vez, aún en el exilio. Cuando Esdras abrió el libro de la ley de Moisés, que era la palabra de Dios, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Los levitas tuvieron que interpretar la ley de Moisés porque esta generación no hablaba hebreo. Habían estado tanto tiempo en Babilonia que esta generación no entendía lo que el libro, cómo estaba escrito el libro de la ley. Esdras y Nehemías y los levitas
explicaban entonces la ley al pueblo. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Para aquellos que son más de mi generación, lo habrán leído en Reina Valera: el gozo del Señor es mi fortaleza. Bien, porque Dios habla en Reina Valera, ¿no? Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. El pueblo, cuando escuchó la ley de Dios, comenzó a llorar. Se habían dado cuenta de que sus caminos se habían alejado de los caminos de Dios. Que Dios pedía a la derecha y ellos estaban caminando izquierda franco. Y comenzaron a llorar. Porque la palabra del Señor, y decía esto también más temprano y lo vuelvo a recalcar, la palabra del Señor funciona como la línea de los albañiles. El albañil tira una línea con el hilo para ajustar el ladrillo o el bloque, no al revés. Si no tuviéramos un montón de paredes chuecas. Y la Biblia hace lo mismo con nosotros. Nosotros no leemos la Biblia nos lee a nosotros. Y decide, bueno, siempre utilizo números más sencillos para poder entender o dar a entender este ejemplo. Es como que la Biblia te dice: mira, la medida perfecta de amor al prójimo es 9. Tú estás en 6. Entonces necesitas amar más al prójimo. La medida de paciencia es 12. Tú estás en 3. Tú tienes que trabajar un poco más eso. Entonces, cuando leemos la Biblia para nosotros ajustar nuestra vida a los parámetros de Dios. Porque esta es la verdad única. No hay muchas verdades. Cada quien no tiene su propia verdad. La verdad es una sola, si es esta, es Jesús. Jesús es la verdad. Y es esta, no hay más. Entonces, nosotros ajustamos nuestra vida a lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Vivir un matrimonio conforme a los planes de Dios es esto. Pero yo siempre lo he hecho así. Sí, yo entiendo, pero es esto. Si tu matrimonio no está en esto, entonces hay que alinearlo. No, porque llevar un negocio de manera cristiana es esto. No, porque yo siempre lo he hecho así. Yo entiendo. Pero si tú haces negocio y no está a esta altura, tienes que alinearlo. Porque no podemos alinear la palabra a tu manera de vivir. Tu manera de vivir tiene que ajustarse a la palabra. Y eso es lo que hace que el pueblo de Israel comience a llorar y a entender esto. Porque entendían al Dios al que servían, entendían el carácter al que servían. Y el temor de Dios estaba, o el temor a Dios estaba en ellos. Para ir cerrando, como un desafío me gustaría dejar para la iglesia, para mí que aún no tengo hijos, para aquellos que ya tienen hijos y para todos aquellos que están pensando tener hijos, para aquellos también que nos siguen a través de la transmisión. Tomado de este pasaje, hay 3 características que quiero resaltar para transmitir el temor a Dios a nuestra futura generación. Primero, nosotros saber que tenemos que modelar esto. Y segundo, poder enseñarlo. Primero, el escuchar. Mateo 7:24, Jesús va a decir: todo el que escucha mi enseñanza y la hace, lo tomaré como un hombre sabio. Y al final, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo tomaré como un hombre sabio. Es decir que tenemos que escuchar, pero no solamente oír por oír, sino que pongamos toda nuestra diligencia en escuchar. No solamente escuchar a nuestros pastores y líderes, sino también tomarnos el tiempo de ver
¿qué Dios nos quiere decir en su palabra? Porque Dios es el Dios de todos y es el Dios de cada uno. ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me estás llevando? Tomar el tiempo de escuchar a Dios. Pero primero tenemos que modelarlo nosotros, recuerden, para poder transmitir el temor a Dios a nuestras futuras generaciones. Segundo, obedecer. Porque el versículo 7, Mateo, capítulo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que escuche esta palabra y las hace, lo tomaré por un hombre sabio. Tiene dos partes el versículo, ¿no? El que la escucha y el que las hace. Lo tomaré por un hombre sabio. Y ya sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Obedecer es poner en práctica las reglas, ¿no? Eso es lo que Dios le pidió al pueblo de Israel a través de la ley. Y es lo que nos pide hoy en día. ¿Me amas? Obedece mis mandamientos, dice Jesús. No porque le debamos algo, no porque Dios sea un Dios tirano o un malo, no. Sino que el obedecer es una de las mejores muestras de adoración que podemos tener a Dios. Al fin y al cabo, en Oseas Dios nos lo dice otra vez, porque obediencia quiero y no sacrificios. Qué lindo que puedas servir en todos los encuentros, pero sin obediencia, ese servicio está un poquito chueco. Qué lindo que puedas visitar al hermano e ir a pies, 5, 10, 4 cuadras, muy bueno, pero sin obediencia está chueco. Que podamos nosotros primero obedecer al Señor y modelar eso para nuestras futuras generaciones. Depende de nosotros el que el temor a Dios pase a nuestras futuras generaciones. Por eso en Deuteronomio Dios se lo dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una vez no es suficiente. Repíteselos a sus hijos una y otra vez. Háblenlo, manténlo en tus conversaciones, cuando se levanten, cuando se acuesten. Dios no creó, Él sabe por qué lo está diciendo. O sea, repíteselo una y otra vez, no te canses, repíteselo una y otra vez. El primero entonces, escuchar, y escuchar lo que Dios quiere a través de su palabra. El segundo, obedecer sus mandamientos. Y el tercero, guardarla. Guardar su palabra. Guardar su palabra. En Salmo 119, 11, la Biblia va a decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista había procurado guardar en su corazón los mandamientos del Señor para no pecar en contra de Él. Y es un consejo también que sirve para nuestros días. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios es atesorarla, es recordar sus promesas, es leerla con entusiasmo, es estudiarla con diligencia, memorizarla constantemente y obedecerla de corazón. Siempre voy a decir que es tan importante guardar la palabra porque en los momentos difíciles, y a manera de broma siempre le digo a mis chicos en el grupo pequeño, en los momentos difíciles, cuando tú tienes una Biblia cerca, y el Espíritu Santo quiere ayudarte, va a ir a esa cabecita tuya a buscar un versículo. No, pero no hay uno. No tengo un versículo para ayudarlo. Tiene 4 meses, 6 meses que no lee la Biblia. Hace un año que no la lee. No tengo un versículo para ayudarlo. En esa situación yo sí, pero no tengo uno para recordarle. Guardar la palabra del Señor, memorizarla, atesorarla. Porque va a ser útil y eficaz en cualquier momento de nuestras vidas. En conclusión, los creyentes no debemos tener miedo de Dios. Porque el temer a Jehová no es tener miedo de Dios. Es poder reverenciar su majestuosidad, la grandeza del poder del Dios al que servimos. Así que te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Que cierre tus ojos y que por un momento
ahí a los que nos siguen en la transmisión también, ahí donde están, por un momento puedan cerrar sus ojos y puedan contemplar la grandeza, la majestuosidad y lo increíble que es nuestro Dios, el creador de todo cuanto existe, el que puso a andar la magnífica creación en una danza perfecta, todo en su lugar, todo andando, todo donde tiene que ser exactamente en todo. Que puedas contemplar lo magnífico, lo excelso que es nuestro Dios. Que podamos tener esa actitud de reverencia ante nuestro Señor. Tú, Señor, creador de todo cuanto existe, porque por ti, para ti, por medio de ti, fueron creadas todas las cosas.